le va? Buenas noches. Es el 9 de julio. ¿Con Hoy es quién el 9 de vino? julio y vine con Macarena Broda, que es profesora de historia, porque vamos a hablar sobre algunas cuestiones que hacían a la salud en 1816. Sí. ¿Qué se imagina de 1816? ¿Qué nos podemos contar, Yo Macarena? lo primero que le preguntaría a ustedes es si se imaginan cómo eran las ciudades en aquel momento. Porque para hablar de enfermedades tenemos que hablar de higiene, de Poca salubridad. agua potable, Eso es ¿no? lo que me imagino. Poca agua el agua, potable, el agua, sin luz claro. eléctrica, ¿sí? Claro. El agua del río era el agua ¿Existía donde... el alcohol? No, Para desinfectar, digo. claro, no, no el alcohol en gel. Ahora vamos a... Muy vamos- bien esa pregunta. la Me vas a dar, me das pie a empezar ya. A ver. Bien. A ver, justamente con el alcohol. La primera cuestión, musiquita, que vamos a hablar hoy Upa. es Sí. justamente sobre algo que se llamaba el mal del séptimo día. Imagínense, ¿Qué a los será? niños los bautizaban Sí. y al séptimo día empezaban con unos espasmos terribles. Entonces, ¿qué dijeron? El agua. Los bautizaban con agua fría. Claro, el Y dijeron, agua era. hay que bautizarlos con agua tibia. Y autorizaron bautizarlos con agua tibia. ¿Qué era el espasmo del séptimo día? ¿Qué era? Era el tétanos neonatal. Les cortaban el cordón. Y ahí le agarraba tétano. Y ahí le agarraba el tétanos neonatal. No era por el agua. ¿Qué era lo que pasaba justamente con la higiene? Justamente no había higiene porque el agua transmitía enfermedades, el agua del río era el agua donde la gente se bañaba, que hay que reconocer que no se bañaban muy seguido porque el concepto de higiene es más del siglo XIX, Claro. siglo XX, Ah, entonces ok. todavía no existía eso de, bueno, me voy al río a bañar todos los días. Eso no pasaba todavía. Yo pensé que ibas a decir el río tampoco era el río de hoy. No, tampoco Tampoco. era el río de hoy, pero era el río donde se sacaba el agua para Ahora- beber, donde se lavaba la ropa. Y vas a ver lo que era el agua del río de hoy. A ver. Vamos a ir con la segunda cuestión, que es muy interesante. ¿Conocen este aparatito? La ¿Qué es? barbería. La barbería. ¿Saben Sí. de qué son las líneas rojas? ¿De No, la sangre? sabía. Ahí les voy a contar. ¿Qué era lo que pasaba? ¿Había cirujanos? No, porque aparte la medicina como la conocemos tampoco existía, había algo parecido El que se había curandero. heredado de la colonia, el protomedicato. Recién los médicos venían de Europa, no había universidades acá de formación, entonces la gente cuando se enfermaba, Iba a la barbería. Era el barbero el que les hacía un tajito para desangrarlos. Estas líneas rojas son Sí. justamente las vendas con sangre que colgaban afuera. Cuando ve hoy alguien en una barbería y ve esto, eran las vendas rojas. La gente iba al barbero para que les desangre un poquito. En la medicina china existe el sangrado. Actualmente, ¿eh? La acupuntura. Sí, y esto era no solamente con tajos, sino también con sanguijuelas. Apa. Vamos a ir con la tercera cuestión que tiene que ver con la salud. Y tiene que ver con quién. Con Segurola. A ver, ponernos en contexto. yo tengo un dato acá interesante para contar, que es que la rubiola, Sí. que fue bastante La viruela. La viruela, perdón, Sí. que fue bastante drástica acá en América, a principios de siglo vinieron acá niños huérfanos de una región de España con el virus inoculado en ellos, porque como no había refrigeración para transportar las vacunas vinieron en los chicos. En los chicos. Imagínense eso, los chicos eran la mercancía. Entonces, el presbítero Saturnino Segurola Un genio. era el que le extraía de las pústulas de la viruela a estos chicos e inoculaba a la gente en dos lugares. Uno que todavía está el árbol cerca de Acoite y ¿Pero Rivadavia. funciona eso? Funciona. Médicamente, quiero decir. Funcionó médicamente, no es es una forma de darle anticuerpos, no de vacunarlos, y que salvó a muchísimos de la viruela. Fue el primer gran vacunador en el territorio del Virreinato del Río de la Plata, Saturnino Segurola. Mirá vos. Mirá qué interesante. Qué Vamos a ir interesante en serio ese dato. ¿Te gustó, no? Llega a cero y empieza, no, ese pum, no. a Ay, ver ¿qué si- planeta es este? Sí, es orso. Es el planeta Mercurio. Ah. ¿Qué era lo que pasaba? Y ahora vamos a ligarlo con esto, con la sífilis en esta época. Y lo que pasa es que la familia monogámica, como la conocemos ahora, tampoco existía. Entonces, las relaciones Eran más sexuales abiertas, eran más claro. abiertas. Y bueno, Usted hubiese sabemos tenido que muchos problemas en ese momento. sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. Y bueno, ¿qué sucedía entonces? ¿Qué no? es lo que pasaba? Los querían curar
haciéndoles vendajes embebidos en mercurio. Que es No, tóxico, es veneno. aparte. Claro, es tóxico, es un neurotóxico. En realidad no se sabía si la gente se moría por la neurosífilis o por la intoxicación por el mercurio. Pero era eso lo que ocurría en 1816, 1810, Le hubiera preguntado a 1800. Segurola. Claro. Pero bueno, esa era la realidad de salud. Pero, Y- Doc, y vos, acá era la frase. Era peor el remedio que la enfermedad. peor el remedio que la enfermedad. Lo que pasa es que no lo atribuían, no sabían que existía la bacteria, la espiroqueta, el Treponema pallidum, que transmitía la sífilis. Y fíjense qué es lo que pasaba, como decía recién la profe Macarena, con el agua. El agua mineral de la época. ¿Me contás de nuevo lo del agua? Claro, el agua en realidad no existía el agua potable. Entonces, la gente que estaba más cerca del río sacaba el agua directamente del río, compraba el agua de los aguateros. En las casas más pudientes Aljibe. existían los aljibes. Claro. En las no tan pudientes estaban igual los pozos. Pero bueno, tampoco había cementerios en aquel momento. Entonces, muchas veces los cuerpos eran enterrados en el campo lindante de las iglesias Entonces, las o napas. en las casas de las familias. Entonces, las napas ¿sabes se qué? contaminaban. Sí, Para, no solamente eso, sino que los esclavos que no tenían, los tiraban en la calle y hubo que sacar una ordenanza diciendo, No. por favor, no tiren a los esclavos a la calle Déjenlos cuando en se la mueren. vereda. Entonces la gente tomaba este agua. Pero para que el agua del pozo sea más bebible, Sí. ponían tortugas adentro de los pozos Para que comieran. se coman los bichitos. Pero la gente tomaba agua con la Caca de caca y el tortuga. pie de la tortuga. ¿Qué pasaba? Se morían de diarreas y era un problema muy importante lo que se llamaban las disenterías en esta época. Así que hicimos un breve repaso sobre lo que fue la salud en 1816 que parece que no la pasaban bien. Igual me Ay, encantó lo de muchísimas- Segurola. Muchísimas gracias. Y con Segurola.